La herencia, escrito por Carmine Castell y narrado por Lady Arley, para el canal Candy Amigas Audio Fix. Capítulo 14. La noche del fin. Una larga noche transcurría. Al parecer todo volvía a la normalidad en la comisaría. Fedor volvió a su papel de tratar de descubrir la verdad. Terry, cuénteme qué lo impulsó a llevar este incendio, preguntó Fedor de forma calmada, pero firme. Era la única salida. Mi abuelo era prisionero, yo y en especial mi hermana. Ella más que nadie. Terry la miró ahí, ella parecía perdida. Mi hermana comenzó a tener pesadillas horribles durante esas noches. Y lo peor es que yo escuchaba sus gritos, pero no podía hacer nada por ella. Solo estar en la puerta en espíritu, escuchando cómo era dañada por un ser espeluznante, mientras mi abuelo era prisionero en mi cuerpo. Mi hermana era atacada y dañada por un ser malévolo. Era odio, maldad pura la que se encerraba con mi pobre hermana en ese cuarto en las noches. Mi impotencia por hacer algo crecía más y más. Sus gritos y lamentos eran aterradores. Sabía que mi abuela estaba fuera, la podía sentir, pero no podía entrar. Esas noches de esa semana fueron horribles para mí. En el día mi hermana y yo estábamos cansados y agotados, y en ocasiones mi hermana no bajaba a tomar sus alimentos hasta pasada la tarde, y lo peor es que yo era una marioneta que no tenía voluntad de hacer nada por ella. La veía cansada, cabizbaja, su rostro demacrado y en un silencio enmudecedor. Me sentía tan responsable. Todo era mi culpa por estar allá, por irme a buscar algo que no debí. Sentí que yo no tenía salida, pero mi hermana sí. Ella no era la dueña de la casa. Debía idear un plan, decía Terry. Pero para eso debía sacarla de la casa primero. Estaba decidido. Al salir de mi cuerpo buscaba el diario de mi abuelo. Ahí encontraba pequeños mensajes. No están solas. Tienen ayuda. No nos dejarán huir. Esto es producto de una bruja. Trata de poner a salvo a tu hermana. Tienen un cómplice. En las últimas 3 noches encontré solo una frase reiterada. Debes quemar la casa. Es lo único que nos hará libres. Frank miró a Terry con sorpresa y Fedor estaba muy concentrado en el relato del chico. Al parecer, ahora sí estaba consiguiendo algo concreto. Una confesión de su crimen. Tenía un porqué y ahora le faltaba el cómo terminó provocando el incendio. El por qué lo hizo no lo sabía aún. Así que esos mensajes se los dejaba su abuelo por escrito. ¿Tiene alguna prueba de eso?, preguntó Fedor. No, solo lo veía en mis sueños y me dijo que en la cochera había 1,5 galones de gasolina y que sus cómplices no se habían percatado de esto. Decía. ¿Cómplices? Entonces, ¿son más? Fedor puso más atención en el joven. Esto es una locura, dijo Frank. Eso dijo mi abuelo, pero no puedo decirles quiénes son. No tengo idea, aclaró Terry. ¿Sabía para qué tenía la gasolina?, indagó Fedor. Al parecer no era de ella. Mi abuelo sabía dónde estaba. Él la tenía para su auto, el mismo que seguía ahí en la cochera sin usar desde hace medio siglo. La cochera era un lugar que al parecer en el momento que mi abuelo se fue, no fue tocada, y muchas cosas en una enorme capa de polvo estaban ahí, incluso ese 1,5 galones de gasolina que le perteneció a él. Donde me dijo que estaba, ahí lo encontré, dijo el joven. Los mensajes que encontraba de mi abuelo fueron la clave para salir de ahí con vida, y gracias a mi abuela fue que pude despertar de esa pesadilla. Gracias a ellos pude quemar la casa. Y efectivamente,
En el día fui a la cochera. Les dije que solo quería dar un vistazo a los recuerdos de mi abuelo, a los que tenían ahí, y en efecto, encontré 1,5 galones de gasolina. Debía idear un plan. Lo que sí sabía era que esa gasolina sería el paso a mi libertad, y esperaba que de mi hermana y mis abuelos. Contaba Terry. Candy y Frank solo lo miraban con suma atención. Fedor no dejaba pasar esto, ya que no confiaba en nadie. Tenía claro que tenía que llevar a cabo lo más pronto posible mi plan, el plan de mi abuelo, pero tenía un problema. Terry miró a su hermana, que no le quitaba los ojos de encima. Debía sacar a mi hermana de ahí lo más pronto posible. No quería que terminara ahí, envuelta en aquel infierno en el que ya vivía por mi culpa. No lo merecía. Ella solo era una víctima y estaba llevando la peor parte. Y lo más fuerte pasó en la noche anterior. La noche fue horrible. Candice esa noche tuvo un violento ataque por el ser que la atormentaba en su cuarto. Mi abuela quiso entrar en nuestra ayuda. Por eso la violencia se incrementó sobre mi hermana. Y yo estaba impotente. Estábamos atrapados en aquel lugar. Sentía que mi hermana no sobreviviría esa noche. Así que mi abuela, la cual veía mirar por cada ventana, se comunicó conmigo. No sé cómo explicarlo, pero la sentía en mi cabeza o en mi ser y me habló. Hijo, busca las llaves del sótano y de la puerta. Si les es imposible escapar por la puerta principal, hay una pequeña puerta por el sótano, pero debes encontrar las llaves esta noche. Me dijo y continuó. Deben huir pronto, me dijo con su mirada dulce y triste, con la misma mirada dulce y llena de amor de mi abuela, la tierna mujer que tanto amor nos dio. Pero, ¿y si nos vamos? ¿Qué será de ustedes? ¿Mi abuelo será libre? Le pregunté impotente. Hijo, no te preocupes por nosotros. Lo único que queremos es que ustedes dos estén a salvo. Lo demás no importa. Me dijo, pero yo me negaba a dejarlos solos ahí atrapados, y en especial a mi abuelo. Sabía lo que sufría. Busca la entrada en una maceta de flores amarillas, una pequeña botella. Tómala con tu hermana. Eso te limpiará el cuerpo de los brebajes que te están haciendo. Traten de no beber nada que te den por ningún motivo. Y en el momento en que estés solo con tu hermana se van. Yo me encargaré de cansarlas tanto para que tengan horas en el día para escapar. Ellas mañana estarán debilitadas por la batalla tan feroz que tienen hoy. Me dijo triste pero fuerte. Al despertar mi cuerpo me dolía más de lo normal. Sentía que todo me daba vueltas, como me pasa casi siempre. Y para evitar olvidar lo que mi abuela me dijo, lo escribí de inmediato. Por alguna razón me desperté más temprano de lo normal. Siempre lo hacía alrededor de mediodía, pero ahora apenas si salía el sol y no sentía a nadie. Salí del cuarto con mucho cuidado y bajé de la forma más silenciosa. Tenía una misión y era conseguir lo que mi abuela me había dejado. Esperaba no estar soñando y encontrar algo ahí, lo que mi abuela me dijo. Llegué y estaba cerrada la puerta, pero en la noche busqué y al fin encontré donde había un juego de llaves escondido. Abrí con mucho cuidado y el sol apenas saliendo me dio en la cara. Hasta algo tan simple como eso lo anhelé, pero de inmediato miré las macetas de la entrada y sin perder tiempo llegué hasta las de flores amarillas y la miré. Mi esperanza volvió de nuevo al ver una pequeña botella ahí entre las flores. Volví de inmediato a la entrada y cerré. Era verdad, la noche anterior había sido difícil para las mujeres. Al estar adentro subí a prisa a mi cuarto y al estar encerrado tomé de inmediato la mitad del contenido. Fue como si alguien me golpeara en el estómago. El dolor que sentí de inmediato me hizo doblar y caer por unos minutos. De inmediato sentí ganas de vomitar. Corrí al baño y devolví todo lo que tenía adentro. Fue como volver de un largo sueño. De a poco mi mente estaba más clara.
Veía todo de una forma distinta. Así que bajé. Por alguna razón no veía a nadie. No sabía si eso era bueno o malo. Busqué las llaves del sótano. Intenté con varias hasta que una de ellas abrió. Sentí como si algo me quisiera impedir bajar ahí, pero igual a pesar del temor lo hice. Bajé y algo me sorprendió. Ahí vi mi equipaje y el de mi hermana. Esas brujas lo habían guardado todo ahí. Todo estaba tomando sentido. Alguien o algo nos quería ahí prisioneros por alguna razón. Miré la pequeña puerta que tenía un cerrojo interno y abrió. Al ver que podíamos escapar, subí de inmediato al cuarto de mi hermana. Tocaba y no me respondía, así que con mi mente más clara, fui por un martillo y dañé la chapa, y logré entrar. Mi hermana estaba llena de moretones. No entiendo por qué no la vi así antes. Sentía como si algo o alguien me quisiera atrapar, pero sin éxito. Creo que era por lo que tomé. Algo me protegía, o eso quería creer. Gracias, abuela, dije. Me sentí tan culpable de ver a mi hermana con marcas en sus manos, su cuello. Por donde veía ella tenía morados, golpes. Fue tan duro y tan triste verla en ese estado. Mi hermana abrió los ojos, pero no me habló. La vi muy mal. Pero de inmediato le di algunas gotas de aquel extraño frasco, y en unos minutos me habló. Vomitó, y parecía estar recobrando el conocimiento. La levanté y cargué. Quería sacarla de ahí antes de que alguien llegara, las brujas. Le di algo de su propia ropa para vestir, y al verla mejor, le pedí que saliera de la casa, que fuera en busca de Frank, y que esperara a que yo fuera en la noche, que si eso no ocurría, llamaría a la policía para que me sacaran de ahí. Terry miró de nuevo a su hermana que estaba allí, callada, solo perdida en su mente, solo escuchando a su hermano. Recordé que al llegar a la puerta sentí que algo malo iba a pasar y que no iba a dejar a mi hermana. El pánico me invadió. La puerta parecía sellada. Corrí con ella y la bajé al sótano y la llevé a aquella puerta. «Ven conmigo», me dijiste en medio de lágrimas. No, debo terminar con esto, o nuestros abuelos no serán libres. Sé qué haré, no te preocupes, espera hasta la noche. Si a las 10 de la noche no sabes de mí, ya sabes qué hacer. Le repetí a mi hermana, y un viento helado sentí que venía en dirección a ambos, y antes de que la puerta se cerrara, la lancé afuera. ¡Corre!, le grité. Me quedé ahí solo. Sentí algo muy malo a mi alrededor. Ahora no veía a nadie, pero sabía que una profunda maldad estaba ahí, lista para dañarme. Pero al menos había logrado sacar a mi hermana de ese infierno. Lo que logré ver por una pequeña ventana fue que después de titubear por un par de segundos, ella corrió en dirección a la calle y parecía que un coche frenó. Suspiré, igual que el gruñido que escuché en mi oído en ese momento. A pesar del terror que sentía, dije: «No me matas, me necesitas vivo, haz conmigo lo que quieras, pero a mi hermana no la tocarás de nuevo». Salí del sótano con mi equipaje, pero en pánico. No sé por qué escuché una carcajada. O algo que se burló de mí. Fui a la cochera y tomé la gasolina. Subí y corrí a mi cuarto. Allí me encerré. Traté de escribir y recordar todo lo que viví en ese tiempo. Las sombras debajo de la puerta eran un tormento. Al parecer no podían entrar, o eso quería creer. Solo me querían atormentar. Así pasó el día. Golpes, rasguños, quejido, lamentos, llantos. Escuchaba las afueras de la puerta. Estaba en una película de terror y ahora era claro. Traté de calmarme. Debía ser fuerte. Comenzaba a caer la noche. Escuchaba ruido en toda la casa. Me llené de valentía, tal vez dada por mis abuelos. Me di un baño y me puse mi ropa, la que ahora tengo puesta.
dijo Terry a los presentes. Tomé en cada mano la gasolina que había guardado en el cuarto y salí, con ellas destapadas y un cigarrillo prendido en la boca, de los que mi abuelo tenía en su cuarto. Salí regando gasolina desde mi cuarto, y así lo hice por la segunda planta. Sentía una angustia y desolación absoluta en ese lugar. Parecía que la casa estaba viva, lamentos, lágrimas y llantos. Así llegué hasta el cuarto de Susana, donde mi hermana vivió aquellos días infernales. Luego intenté entrar en el cuarto de aquella mujer, pero ni con golpes la pude abrir. Así que dejé que la gasolina fluyera por debajo, y así seguí con el resto de la casa. Al estar toda con gasolina, llegué hasta el cuarto que fue mi prisión, y lancé un cigarrillo, y puse otro en mi boca, y todo comenzó a arder, y lancé cerillas por todos lados, viendo las llamas reflejadas en mis ojos. Bajé y en la planta de abajo hice lo mismo. No me tomó más de unos minutos tener cada lugar en llamas, ya que no quería que tuvieran el tiempo suficiente para salvar el maldito lugar. Me quedé ahí en la mitad del salón, viendo cómo todo se comenzaba a quemar de forma rápida. El humo comenzó a nublar mi visión, pero de repente vi en medio del humo una silueta de un hombre. Era mi abuelo que llegó hasta donde yo estaba, y sentí como una fuerza me lanzó fuera de la casa. Casi sin darme cuenta me vi afuera de la propiedad que estaba envuelta en llamas. Mis abuelos ahí de pie en la entrada, con los uniformes del Real Colegio San Pablo. Y yo aún tenía el cigarrillo en la boca, perdido en las llamas de aquella mansión, mi prisión. No sé ni cuánto tiempo estuve así, y como si fuera algo muy lejano, oí las sirenas, y luego un hombre que llegaba a mí, y me ponía unas esposas. Usted, Fedor. Continuará.